Muy buenas tardes, amados estudiantes. Ya, buenas tardes, buenas noches. Bueno, este es el último libro de los profetas mayores que vamos a ver, y es el libro del profeta Daniel. Así que el libro tiene mucha revelación, mucha profecía, en la cual hay que estar muy atentos al leerlo, mucha guianza del Espíritu Santo. Y les recuerdo que la próxima semana, la próxima clase, tenemos la evaluación de los profetas mayores. Con eso cerramos el año. ¿Ya? Así que los que deben prueba la van a dar la semana subsiguiente, ¿ya? Así que también a prepararse, yo se los voy a nombrar y les voy a mandar les voy a enviar las indicaciones. Así que vamos al profeta Daniel. Vamos al libro del profeta Daniel. Como ven en la diapositiva, dice Daniel, y como subtítulo, revelaciones, guías, como quieran llamarle, ¿cierto? Eh, Como les dije anteriormente, este libro es considerado, ojo, este libro, el libro del profeta Daniel, es considerado como un apocalipsis, porque si ustedes lo han leído, tiene mucha visión y esas visiones traen mucha profecía, ¿cierto? Entonces, son profecías ya que nombran al Mesías y que nombran también los tiempos cuando vivía Daniel, pero más, obviamente, más adelante. Y como tal, contiene uno de los más grandes mensajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque habla del Mesías, también habla de señales del fin. Bien, el libro de Daniel es un puente que cruza a lo largo de 70 años de la cautividad babilónica. Eh, 9 de los 12 capítulos relatan revelaciones. O sea, el libro de Daniel tiene 12 capítulos, pero 9 relatan revelaciones o profecías, ¿cierto? A través de sueños y visiones. Daniel se puede decir que fue como el vocero de Dios al mundo gentil y judío, declarando los planes actuales y futuros de Dios. Eh, a quién fue destinado el libro del profeta Daniel? A los judíos, ¿cierto? Y parcialmente a los babilónicos, a los gentiles también, pero generalmente a los judíos. ¿Qué fecha? En el 605 al 536 antes de Cristo. Autor, bueno, varios, si ustedes leen el libro, varios versículos indican que Daniel es el autor. Daniel se escribía él, es como si lo hubiera escrito él y no una tercera persona, ¿se me entiende? Recordemos que siempre hemos comentado, siempre he enseñado que en esos tiempos era muy normal tener una persona que escribiera por uno. Yo no le iba contando y la persona iba escribiendo, por eso los nombres salían en tercera persona, pero Daniel, yo, al parecer creo que lo escribió él mismo. Como un joven, Daniel era como de posiblemente 15 años más o menos cuando fue llevado de su familia de Judá y fue deportado a Babilonia para formarlo para servir en la corte real. Vivió en posiciones de influencia bajo cuatro reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Recordemos que Nabucodonosor, cierto rey de Babilonia, luego lo sucedió su hijo, luego el rey Darío, para luego Ciro, cierto, de Media y de Persa. eh, Media y de Persia. Bueno, Daniel se negó a hacer cualquier cosa contraria a Dios. Significa la muerte. Eso lo vamos a ver más adelante. El don de profecía fue evidente muy pronto en la vida de Daniel, ya que los reyes, cuando tenían sueños, ¿a quién llamaban? A Daniel. Entonces, incluso Belsasar, hijo de Nabucodonosor, tuvo un sueño y no tenía quien se lo interpretara. Llamó a los magos, llevó a los adivinos que tenía, ¿cierto? Pero ninguno le interpretaba el sueño. Y ahí es cuando le dicen, yo conozco a alguien. Y ese alguien es Daniel. Él te puede revelar el sueño. Y llamaron a Daniel y le interpretó el sueño. En hebreo, Daniel es Daniel. Bien un poco complicado, ¿cierto? Es con dos Y. Daniel, en hebreo. Su significado, Dios es mi juez. Eh,
como propósito del libro, cierto propósito, tema, es la soberanía de Dios sobre los reinos de este mundo. Es el amplio propósito o tema del profeta Daniel y se refleja desde el principio del libro, como la soberanía de Dios sobre los reinos, la soberanía de Dios sobre el Dios todopoderoso, en cuanto a las profecías, que Él va a venir siempre a reinar el Altísimo, ¿cierto? Cabe señalar que el rey, disculpen, cabe señalar que el rey Nabucodonosor dio una orden muy particular a su jefe de eunucos, y fue que trajera muchachos, ¿cierto? A él, con una cantidad de características. Miren, fíjense, en el capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, y a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, eh, Nabucodonosor no quería cualquier muchacho para que trabajara en el palacio, ¿cierto? Tenía varias características. eh, y al buscar esas características en jóvenes israelitas, era porque reflejaban, ¿cierto?, que puede haber sido de conocimiento la cultura hebrea en instruir a los niños desde pequeños. De esa forma, sus características personales serían muy peculiares, como por ejemplo ser más inteligentes, educados, cultos, serviciales, ordenados. Entonces, da para entender eso, da un pie, da un reflejo de que había una transmisión de la cultura, ¿cierto?, de las naciones aledañas. En este caso, Nabucodonosor en Babilonia da pie, ¿cierto?, para pensar que tenía conocimiento de por qué tenía que elegir muchachos. Recordemos que eh, hasta los 12 años, ¿cierto? En Israel eran más o menos niños. Después de los 12 años para arriba se consideraban hombres. Entonces, ya Daniel en ese tiempo tenía 15 años, entonces eh, ya lo veían como una persona que podía trabajar, podía depender de él, podía tomar sus propias decisiones. No lo veían como un niño, como nosotros podemos ver a un muchacho de 15 años. Bien, y ojo que, por ejemplo, tenía, ¿cierto?, que venir del linaje real de los príncipes. O sea, no eran personas cualquiera, ¿cierto? Tenían las características, ¿cierto? Y ojo, y que le enseñase la lengua de los caldeos. O sea, también tenían una facilidad, ¿cierto? Para también hablar más idiomas del que hablaban ellos. Eh, en esta orden, no solo el profeta Daniel sería uno de los elegidos entre los jóvenes judíos, ¿cierto? Sino también sus amigos, que eran Ananías, Misael y Azarías, ¿cierto? Que más adelante lo vamos a ver un poquito más detallado. Por ejemplo, lamentablemente, Babilonia era una nación muy idolátrica y adoraba a dioses paganos. Lo podemos ver en el capítulo 1 cuando apenas le leí el versículo 2 que iban a su Dios, y no era el Dios que nosotros tenemos, ¿cierto? Era un Dios pagano. Y por ello, el rey Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel y a sus amigos. O sea, el rey Nabucodonosor no le importaba si se llamaba Daniel, no le importaba si se llamaba Ananías, ni Misael, ni Azarías. Él quería enaltecer su cultura religiosa en sus dioses paganos. Entonces, por ejemplo, a Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Pero en idioma babilónico le llamaron Belsasar, que significa Bel protege al rey. ¿Ya? Ese Bel era un dios,
era un dios pagano, ¿cierto? Que protege al rey. Ananías, en hebreo, significa la gracia del Señor. Y en Babilonia le pusieron Sadrach, ¿cierto? Que significa mandato de Aku. Aku, un dios pagano. Misael, en hebreo, significa quién es como el Señor, pero Nabucodonosor le cambió nombre a Mesac, que significa quién es lo que Aku es. Medio complicado, ¿cierto? Y también Azarías, que en hebreo significa Dios es mi ayuda, Nabucodonosor, el rey, le cambió el nombre por Abed-Nego, que significa siervo de Nego, dios de la vegetación que también se llama Nebo. Algunos lo conocen por Nebo, es más común eso. Entonces, ya vemos que Nabucodonosor le cambió el nombre para ensalzar a sus dioses paganos. Región, nación totalmente idolátrica, totalmente pagana, totalmente llena de pecados, como era Babilonia. Un pasaje clave, un pasaje clave en este libro está en el versículo 8 del capítulo 1, ¿cierto? Del capítulo 1, en el versículo 8, cuando Daniel propone en su corazón no contaminarse con la porción de la comida y bebida y vino del rey. Por ejemplo, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero también quiero ir un poquito, capítulo 12, que dice, te ruego que hagas, disculpe, entonces en el 11 le dijo, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Luego compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Este consistió con ellos en estos y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, este pasaje, ojo, vamos a empezar. Este pasaje es muy mal interpretado, ya que bajo esa decisión del profeta Daniel y que sus amigos también participaron, se confunde lo que el profeta quiere expresar. Porque si seguimos leyendo, ¿cierto? O sea, así como seguimos leyendo hasta el versículo 12, hasta el 17, nos damos cuenta que los beneficios que trae consumir la orientación alimenticia hebrea, ¿cierto? La dieta kosher y la mala interpretación es que enseñan que el profeta Daniel y sus amigos hicieron ayuno, lentejas o legumbres. Eso es totalmente errado. Entonces, le aclaro, cuando Daniel dice, no quiero contaminarme, excepto por la comida y el vino del rey, y por favor denos legumbres y agua para beber, no es que estuvieran haciendo ayuno. Yo he escuchado mucho que dicen, no, vamos a hacer el ayuno de Daniel. ¿Cuál? El comer legumbres y tomar agua, ¿cierto? Y no estaba haciendo ningún ayuno. Daniel y sus amigos, ¿cierto? Ananías, Misael y Azarías estaban consumiendo lo que ellos consumían como judíos, la dieta kosher, la alimentación hebrea, ¿cierto? Y nosotros igual podemos, si ustedes bajan en internet, también está la dieta kosher. Y eso, si ustedes lo ven, es una alimentación sumamente sana. Es por eso que ellos estaban más robustos, estaban más fuertes y fueron fieles a Dios. No se quisieron contaminar con nada. Entonces ahí podemos ver que hasta los alimentos tienen toda la razón. Y la dieta kosher es la misma que ellos se alimentaban, es lo mismo que tenían prohibido. Todo lo que tenían prohibido no lo comían. Entonces ellos respetaban la orientación alimenticia hebrea. Sí, eran unos niños, eran jóvenes, eran niños, imagínense. Y aún así tuvieron el carácter para no contaminarse, para decir que no, y aunque eso significara la muerte. Y al ser fieles, hasta lo más mínimo, Dios los recompensa. ¿Y cómo? A cierto, a Ananías, a Azarías y a Misael,
Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel tuvo entendimiento en todos sueños y visiones. Entonces, cuando tú eres fiel a Dios, tú eres fiel a Dios, aunque eso signifique la muerte, Dios te va a salvar y más encima, aparte que te salva, te recompensa. ¿Cómo? Así como los recompensó a ellos. Recordemos que en el libro de Ezequiel siempre nombraba a uno de los justos. ¿A quién? A Daniel. También nombraba a Noé y nombraba a Job, pero a Daniel. Entonces hay que ser fiel hasta la muerte, así como lo escribe Daniel, como lo expresa y como lo da a entender. El profeta Daniel le interpreta el primer sueño al rey Nabucodonosor en el capítulo 2. Eh, la imagen, el sueño de Nabucodonosor era sobre una estatua, cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, eh, con piernas de hierro y sus pies de hierro y barro. Obviamente cada una de sus sueños tenía un significado, ¿cierto? Nadie se lo podía revelar, nadie se lo podía interpretar, hasta que le dijeron que Daniel podía hacerlo. Y resulta que la cabeza de oro significaba que era Babilonia. El oro simboliza el poder superior, ¿cierto? De Babilonia que el Señor había entregado a Nabucodonosor, para que gobernara, y este clamó, ¿qué es lo que clamó? Ciertamente el Dios nuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, eh, Nabucodonosor, ¿cierto? Eh, reconoció al Dios de Daniel, reconoció que hay un Dios todopoderoso, Señor de los reyes, que revela misterios, que tiene todo el poder. Lo ven en el capítulo 2 versículo 47, ¿cierto? Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, le dio grandes dones, ojo, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Eso quiere decir que Daniel tiene un nombre, esos cargos. Daniel era un sátrapa. Sátrapa era un gobernador de algún lugar, de alguna región, y acá lo simboliza lo que dice la palabra. Eh, los pechos y brazos de plata significa Medo-Persia. La plata es de menor valor que el oro y simbolizaba el estatus inferior de Medo-Persia a Babilonia. Con respecto a lo que dije anteriormente, eh, que Daniel era un sátrapa porque era un gobernador encargado obviamente, gobernar, valga la redundancia, ciertas regiones. Ojo, es muy importante por lo que voy a decir al final. Vientre y mulos de bronce de esta estatua significa que era Grecia. El bronce, de menor valor que la plata, simboliza el estatus inferior de Grecia con respecto a piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Era Roma. Las piernas de hierro sugieren que este reino sería fuerte, destrozaría y aplastaría todo. Este reino sería un reino dividido, distinto a los otros, fuerte, pero a la vez débil como la arcilla. Entonces, piernas de hierro y pies de hierro se refiere a Roma. Y barro cocido, disculpen, piernas de hierro, Roma, y pies de hierro mezclado con barro cocido, quiere decir que era un reino que primeramente es dividido. Pare- pa- eh, Parece fuerte, pero a la vez es débil como la arcilla. Y ahí es donde me quiero detener un poquito. Cuando hace alusión a las piernas de hierro, claro, era el Imperio Romano, pero después ese pie de hierro y el barro cocido es una mezcla de fortaleza juntamente con debilidad y fragilidad. Muchos hay que ser muy responsable en cuanto a estas visiones, porque los primeros cuatro era muy, muy lógico, ¿cierto? Durante el sueño de esta estatua.
El oro simbolizaba Babilonia, por la riqueza que Dios le había entregado a Nabucodonosor. Segundo, el pecho y los brazos de plata, Medo Persia, ¿cierto? Cuando viene Darío y Ciro. Pero después vemos, ya se pone más profético, porque ¿quién tiene los vientres y los mulos de bronce? ¿Qué significa esa parte de la estatua? Otro imperio, el imperio griego, ¿cierto? Y después, ¿qué significa las piernas de hierro? Otro imperio más fuerte, Roma, ¿cierto? Entonces, ya Nabucodonosor, Nabucodonosor ya se estaba volviendo loco con toda esa interpretación, ¿cierto? Y también en esa estatua veía que venía una piedra, ¿cierto? Y la piedra, ¿cierto? Representa al Mesías. Y también habla de un monte, y el monte se refiere al gobierno de Dios. Entonces, el sueño de Nabucodonosor ya era bastante profético con respecto a la interpretación. Obviamente, no había ni de Grecia ni de Roma, pero sí Daniel le advirtió que venían imperios mucho más fuertes que lo que venía. Entonces se iba dando, ¿cierto? Paulatinamente la revelación de este sueño. Eh, la estatua del sueño del rey Nabucodonosor, como lo dije, ahí está la diapositiva, hay una fotito, ¿cierto? El imperio de Babilonia, el imperio medio persa, el imperio griego, el imperio romano. Eh, y después están los pies con barro, ¿cierto? Pescados con barro y hierro. Ahí es la gran duda. Ahí es la gran duda porque es muy profético. ¿Qué es lo que viene después? Si ya terminamos con el Imperio Romano, ¿qué viene después? ¿Cierto? Muchos hablan, pero como le digo, hay que ser muy responsable con esta parte de la visión, con esta parte de la profecía, porque hay que ser muy estudioso en este tipo en interpretar el libro de Daniel. Muchos creen que es el orden mundial, pero viene una nación también. Entonces, ahí hay que tener mucho estudio, hay que indagar mucho, no solamente tomar un texto, sino que indagar, estudiar, escudriñar mucho para ver en realidad qué revelan las visiones. Ustedes pueden ver en internet muchas prédicas con respecto a esto y no todas son iguales, todas cambian algo, todas tienen algo diferente. Entonces, por ejemplo, algunos han dicho que esos pies de barro, esos pies de hierro mezclados con barro, es un reino dividido, y muchos lo dan a Estados Unidos con la Unión Soviética, o sea, con Rusia. Entonces, pero son cosas que se dicen. Todavía no llegamos a ese punto. Tenemos que ser bien estudiosos de la palabra, estudiar los tiempos que se vienen. También el segundo sueño del rey Nabucodonosor refiere a su falta de arrepentimiento y no obrar en justicia y en misericordia. Él tuvo un sueño como un sueño que veía un árbol frondoso, grande, que daba frutos y los pajaritos, ¿cierto? Las aves se iban a anidar allí, iban a tomar hasta sombrita. Pero de repente el árbol es cortado, ¿cierto? Es quebrantado, se hace pedazos. Resulta que después ve una bestia, ¿cierto? Y Daniel le profetiza que iba a terminar después de tener tanta riqueza, de ser tan próspero, pero resulta que no se arrepiente de no obrar justicia y misericordia. Aún así, recordemos que seguía siendo el rey de un pueblo pagano y no se arrepintió de todo eso. Y resulta que le vino una locura a Nabucodonosor. Parecía una bestia del campo. Pero resulta que Nabucodonosor, ojo, la diferencia con su hijo Belsasar, que ya lo vamos a ver más adelante, que Nabucodonosor se arrepintió. Y el Señor lo restauró y volvió a ser rey. No fue cosa de un día, fue cosa de un día. Acá la palabra habla de tiempos. Pueden haber sido 7 años, a lo mejor 7 meses. Por eso hay que estudiar mucho con respecto a lo que son los tiempos en este libro. Pero lo restauró. También hay una parte muy buena que siempre vemos que es parte del libro, que el horno de fuego, y lo vemos en el capítulo 3. Resulta que en el horno de fuego es muy bonito lo que cuenta Daniel, ya que el rey Nabucodonosor
hizo una estatua de oro, ¿cierto? Con una gran altura, con grandes dimensiones, y envió el rey Nabucodonosor a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, a los tesoreros, a los consejeros, a los jueces, a todos los gobernadores, ¿cierto? A todos les envió una invitación y que se juntaran. Iba a ser una gran fiesta, ¿cierto? Pero la condición es que tenían que arrodillarse ante esa estatua. ¿Cuándo? Cuando sonara la adoración que tenía preparada Nabucodonosor. Pero resulta que, ¿por qué estos jóvenes van al horno de fuego? No estaba Daniel, estaban solamente sus amigos. Pero ¿por qué van al horno de fuego? Porque ellos le dijeron, de inmediato le dijeron a Nabucodonosor, usted está esperando que nosotros nos arrodillemos, no lo vamos a hacer nunca. Entonces Nabucodonosor se enojó tanto que mandó a calentar el horno 7 veces más. Y resulta que las personas que estaban calentando el horno, hasta ellos mismos estaban, pero muertos de calor, ¿cierto? Y resulta que las personas que fueron y llevaron a esos guardias, ¿cierto? Que llevaron a estos tres jóvenes, los tiraron, ¿cierto? Dentro del horno de fuego, pero resulta que las personas, esos guardias, murieron quemados por el calor. Y resulta que Nabucodonosor se acerca al horno y ve que había una cuarta persona, brillante, que caminaba con ellos, y caminaban y conversaban. Y eso resultó muy extraño. Y sacó, ¿cierto?, a los muchachos de ahí y no tenían eh, ningún daño, ningún daño, ningún daño. Incluso Nabucodonosor dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, eh, veía una cuarta persona aquí, imagínense, hijo de dioses, ¿cómo no se le imagina uno? Resplandeciente, brillante, que uno no puede ver su rostro, ¿cierto? Pero con cuerpo como de un hombre, ¿cierto? Y resulta que fueron sacados del horno, jóvenes. Y, y nuevamente Nabucodonosor reconoció eh, que el Dios de Sadrach, ¿cierto? De Mesac y de Abednego, que eran estos jóvenes, ¿cierto? Eh, eran el Dios Todopoderoso, que nadie más podía blasfemar ni acusarlos delante del rey, porque estos jóvenes eran de Dios. Entonces, Nabucodonosor siempre reconoció a Dios. Lamentablemente, Nabucodonosor también era rey de un lugar, como les dije anteriormente, totalmente pagano, totalmente idólatra, pecador por todos lados. Pero también el Señor lo usaba. Resulta que en el capítulo 5 ya habla del rey Belsasar. En ese tiempo ya había muerto Nabucodonosor y dejó su reino a su hijo, al rey Belsasar. Y resulta que el rey estaba haciendo una tremenda fiesta, ¿cierto? Una tremenda fiesta, pero salen unos dedos, unas manos, y resulta que hace un escrito en la pared, y eso llamó mucho la atención. Llamó mucho la atención, y, y resulta que esa pared, ese escrito, tiene un significado, ¿cierto? Y ahí, bueno, nuevamente eh, llamaron a Daniel para que diera la traducción, ¿cierto? Y resulta que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Recordemos, y Nabucodonosor, o sea, disculpen, Belsasar llamó a todos sus entendidos y nadie le pudo interpretar lo que decía ahí, pero la esposa de Belsasar le dijo, yo conozco a uno, y es Daniel, llámenlo. Eh, y bueno, y fue, y Daniel le dijo, acá dice Mene Mene, Tekel, Uparsin, que significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, también por ser totalmente
fuera de la voluntad de Dios, el rey Belsasar, castigado. Pero la diferencia, como le decía, con su padre Nabucodonosor, es que Nabucodonosor se arrepintió y Dios lo restauró. Pero Belsasar no se arrepintió y esa misma noche murió. Eh, ojo, esta frase sale en una película que no es cristiana, en una película que se llama Corazón de Caballero. Sale esa parte. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa parte sale en esa película, como un bonus track, como un dato. Bueno, en el capítulo 6 Daniel y el foso de los leones. Esto es lo que más reconocemos también en este libro. ¿Por qué? Acá se presentan varias cosas. Por ejemplo, el rey Darío tenía gran estima al profeta Daniel. Y lo podemos ver en el capítulo 6 versículo 1. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, Darío, el rey Darío, tenía gran estima a Daniel y lo tenía como sátrapa, pero como, por decirlo, como el mayor de todos los sátrapas. Recuerden, los sátrapas eran como gobernadores de regiones. Entonces Daniel estaba por encima de todos ellos. Y se nos revela que es como un José, ¿cierto? Algo similar. El profeta Daniel, ojo, eh, era muy responsable, era muy bendecido por Dios, pero resulta que también habían otros sátrapas, habían magistrados, habían capitanes, príncipes y capitanes del ejército que sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces le persuadieron, ¿no es cierto?, a Darío para que hiciera un edicto. Todas las personas que no se, eh, que no se inclinaran ante su Dios, tenían que echar a los leones a morir, al pozo, ¿cierto? Entonces, eh, era la persona que se arrodillaba. Cualquier otro Dios que no fuera, ¿cierto?, el Dios de Darío, eh, tenía que ser muerto. Y resulta que estos personajes, fueron y lo acusaron a Daniel. Y conspiraron, y, y aparte de conspirar, también le hacían ver a Darío que tenía que respetar la ley, que Daniel tenía que morir. Ante eso no podía hacer nada el rey Darío. Y resulta que a Daniel lo enviaron al foso de los leones. Lo enviaron al foso de los leones. Pero resulta que Darío tenía a Dios, sabía que Dios estaba con Daniel, sabía que Dios era un Dios todopoderoso. Pudo dormir por causa de lo que había sucedido. Y ustedes pueden verlo en el capítulo 6 del 18 al 28. No pudo dormir y lo primero que hizo cuando despertó fue ir de forma temprana a ese foso y vio que Daniel no tenía ningún rasguño. Y ahí supo que Dios era todopoderoso, aún más todavía. Y resulta que llamó a las personas que acusaron, que conspiraron en contra de Daniel y los metió en el foso de los leones, con todo y familia. Y los leones los despedazaron. Entonces, cuando uno es fiel al Señor, muchas veces vemos que las situaciones no vemos salida. Imagínense estar en un foso con leones, la muerte segura, y no solamente con uno ni con dos, leones, muchos, plurales. Entonces muchas veces vemos que en nuestra vida también estamos en un foso lleno de leones, con los problemas, con las situaciones, no hay salida. Pero si inclinamos ante el Señor, oramos, así como Daniel, todo puede ser. Recordemos que Jesucristo mismo lo dijo, para el que cree todo es posible. Y resulta que, acá me gusta una parte que dice en el 6:10, y Daniel oraba 3 veces al día. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, Daniel también trabajaba, Daniel era un sátrapa, tenía que estar encargado, ¿cierto?, de gobernar bien las tareas que le encomendaron,
y trabajaba para el rey. Entonces, él trabajaba, era un hombre ocupado, así como ustedes, así como yo. Pero aún así, se hacía sus horarios. Aún así, oraba 3 veces al día. Ojo, 3 veces al día. O sea, en mañana, media tarde y en la noche. Oraba 3 veces al día. Entonces muchas veces nosotros oramos súper poco. Y no, es que estoy trabajando, no, es que esto, no, que esto otro. Pero Daniel lo hacía y le podía causar la muerte. Imagínense, fue a dar un foso con leones. Resulta que en el capítulo 7 estamos avanzando, y Belsasar, este mismo rey, tuvo una visión de 4 bestias. El profeta Daniel tuvo un sueño, disculpen, estábamos en el reinado de Belsasar, y el que tuvo la visión, el sueño, fue el profeta Daniel. Pero fue una visión muy extraña. El profeta Daniel vio 4 bestias. Una que era como un león con alas de águila, otro un oso, un leopardo y una bestia espantosa, ¿cierto? Con dientes de bronce, con uñas desgarradoras y muy fuerte. ¿Qué significaba? Que cuando Daniel le, se pudo interpretar este sueño, eran 4 reyes que se iban a levantar. Esta bestia fuerte tenía 10 cuernos y salía entre ellos un cuerno pequeño. De los 10, entre medio salía otro cuerno más, uno pequeño. Y resulta que ese cuerno pequeño derribaba a 3 cuernos más. Entonces, ¿qué quería decir? Que 10 reyes se levantarían, pero ese cuerno que se levanta, ese cuerno pequeño, sería muy diferente a los demás y derribaría a 3 reyes. Y más encima, ese rey hablará en contra de Dios, hará cambiar la ley y los tiempos serán entregados en su mano hasta 3 años y medio. Eso quiere decir que ¿a quién serían entregados hasta 3 años y medio? Los santos de Dios, los apartados, ¿cierto? Y acá es cuando en la diapositiva sale un slash y dice la gran tribulación en signo de interrogación. Eh, como les dije anteriormente, hay que ser muy responsable, hay que estudiar mucho y hay que indagar mucho, escudriñar mucho las escrituras, libros históricos. ¿Por qué? Estos 10 cuernos obviamente son 10 reyes y se levantarán, ¿cierto? Y acá dice que uno se va a levantar y va a derribar a 3. Entonces, estos son reyes. En esos tiempos reyes. ¿Por qué? Porque el que estaba viendo la visión no podía decir, no sé, presidente, no existía esa palabra. Entonces lo podemos llevar tanto a estos tiempos como en el tiempo de Daniel, ¿cierto? Entonces, para estos tiempos será la gran tribulación. ¿Y por qué le puse la gran tribulación? Porque acá dice, empezará a cambiar la ley y los tiempos y serán entregados estos santos, ¿cierto? En 3 años y medio. ¿Por qué? Porque la palabra dice en tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, ahí hace alusión a 3 años y medio. Un tiempo es un año. Entonces, vamos viendo, para los que estudian también el Apocalipsis, sobre el reino milenial, la gran tribulación, la ira de Dios, ¿cierto? Todo eso, pero 3 años y medio. Entonces, ahí hay que meterse a indagar mucho, ahí hay que profundizar en la escritura, ahí es cuando hay que leer bien no solamente la Biblia, sino que también libros históricos, qué ha pasado con esto, qué pasa con las fechas, todo eso. También en esta visión de las 4 bestias aparece un anciano, el anciano de Días, como lo nombra, y es Dios. Y también aparece un hijo de hombre, que era el Mesías. Entonces acá el anciano de Días derrota a este cuerno, ¿cierto? Derrota a este rey, ¿cierto? ¿Para qué? Y viene el Hijo del Hombre, ¿cierto? Y le da la posición que él debe tener para toda la eternidad. Entonces un- es una visión totalmente futurista, totalmente apocalíptica, totalmente profética con los últimos tiempos. No con los tiempos que vivía Daniel, sino con los últimos tiempos de ahora. Entonces, ahí vamos asimilando, ahí vamos comparando, y como les digo, tenemos que estudiar.
Después, en estas cuatro bestias, ahí en la diapositiva, sale el león de Babilonia, un oso que significaba Medo Persia, el leopardo significaba Grecia, y la bestia era de Roma. Los cuernos, reyes, aparece uno más, eh, y hay muchas, muchas palabras, por eso hay que ser muy responsable con respecto a las profecías, con respecto a la palabra, porque muchos ya ese cuerno que aparece y derriba tres reyes, puede ser el Vaticano, puede ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser China, le dan de todo. Es por eso que tenemos que ser sumamente responsables, sumamente entendidos de los tiempos, por lo menos estudiosos de los tiempos, para dar una buena profecía con respecto a eso. También se habla mucho de las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9. Capítulo 9. Y ojo, es la visión más controversial de todo este libro, ya que es de suma reflexión y, como lo he dicho, cansancio y de mucho estudio, ya que se debe indagar responsablemente los sucesos con amplitud de conocimiento. Semanas estimativas, ya que representan años. Entonces uno lo toma muchas veces literalmente. También no aparecen semanas, también aparecen otras semanas, aparecen unos días por aquí y por allá. Entonces hay que leerlo, estudiarlo, escudriñarlo. Además, también señala las profecías sobre el Mesías. También podemos nombrar parte de la gran tribulación y señales del fin. Y cuando habla sobre el Mesías, no habla como la primera vez que va a venir Jesucristo, que vino Jesucristo, sino que es la segunda venida. Entonces, los sueños son totalmente proféticos de Daniel, las visiones son totalmente proféticas, son totalmente mucho más allá que cualquier otra visión de los profetas. Como se dice, como dijimos al principio, es un libro que es caracterizado muy apocalíptico. También está la visión del carnero y del macho cabrío en el capítulo 8. Esta visión del profeta Daniel es similar al de las bestias, solamente que acá se distinguen dos animales con cuernos. Y da un dato sobre 2300 tardes y mañanas. Pero acá hace alusión a Antíoco, se podría decir que un rey, un emperador de esos tiempos, ¿cierto? Que fue muy, muy, muy malo, ¿cierto? Y lo pueden ver en el versículo 14. Pero también Gabriel le da la interpretación de la visión al profeta Daniel y le habla sobre Media y Persia contra Grecia. Entonces, dice, el profeta Daniel está hablando sobre Media y Persia, ¿cierto? Ojo, dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron, disculpe, dice, en el 20, 8:20, dice, en cuanto al carnero que viste, Gabriel le decía a Daniel, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Podría decir que Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Acá algo muy importante. El, el profeta Daniel, ¿cierto? Está escuchando la interpretación que le da Gabriel y le habla sobre este carnero con dos cuernos, que era Media y Persia, los reyes, que iban a luchar contra Grecia, que tenía un solo cuerno. Pero ese cuerno se quebrantaba, ¿cierto? Eh, y sucedieron cuatro cuernos más. Resulta que cuando Alejandro Magno murió, cuatro personas se dividieron el reino de Grecia. Y uno de ellos fue a dar también a donde empieza la parte helénica, que después el Imperio Romano lo tomó, y ahí empezó, ¿cierto? Es donde nosotros vemos a Herodes y de ahí para adelante. Entonces, ya la visión era bastante profética. La visión del carnero y del macho cabrío bastante apocalíptica, bastante profética para esos tiempos. Recordemos que Daniel en esos tiempos todavía no había ni venido Jesucristo, pero ya estaba hablando ya eh, yo creo que fácil, fácil, 200 años, 300 años después del tiempo que estaba viviendo Daniel. Antes de Jesucristo, obviamente, pero 300 años después. Entonces, en realidad, era muy profética la visión. Y también la visión de Daniel junto al río en el capítulo 10.
Gabriel tuvo una lucha, ¿cierto? Y le cuenta que tuvo una lucha en las esferas espirituales contra el príncipe de Persia. Recordemos, ¿por qué Persia? Dejemos un ladito a Persia. Acá quiero resaltar el título que dice con el príncipe de Persia. ¿Por qué? Porque recordemos que estaba Gabriel luchando en las esferas espirituales con un príncipe, o sea, con un principado satánico. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Contra qué es? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Hace la alusión. Acá hay una correlación, acá hay una enseñanza, acá hay algo para abrir nuestros ojos y empezar a pensar y reflexionar. Por eso, Gabriel le dice y le declaró que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón, le dijo, Dios te escucha. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios te escucha. Resulta que me demoré 21 días en venir para acá a darte una respuesta. ¿Por qué? Porque me salió este combate, ¿cierto? Con este principado. Pero para no demorarme más, Miguel me vino a auxiliar y él se quedó luchando y yo te pude venir a entregar el mensaje. Entonces, ¿qué les quiero decir, amados hermanos? Primero, que la lucha, como dice la palabra, ¿cierto? No es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, ¿cierto? Y gobernadores de las regiones celestes. Entonces ya tenemos, sabemos, nosotros como hijos de Dios tenemos una lucha espiritual. Así como Daniel que estaba orando, nosotros muchas veces oramos, veamos cómo es eh, la textura de nuestra oración. Daniel oraba. ¿Y cómo será la textura de nuestra oración? ¿Será totalmente muy pasiva? ¿Será totalmente de guerra? ¿Cómo es nuestra oración? Que también nos viene a entregar algo. También hay alguien, ¿cierto? Que nos viene a entregar, ¿cierto? Un varón celestial que nos viene a entregar una respuesta. Espíritu Santo tiene que luchar en las esferas espirituales, pero también se oponen, hay oposición, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, principados, potestades. O sea, hay oposición en las esferas espirituales, hay oposición en las regiones celestes, hay oposición, hay una lucha, ¿cierto? En la cual se desencadena todo esto. Y en nuestra vida, y muchas veces nosotros no lo vemos, no lo entendemos. Pero le deja claro que desde el primer día le dice a Daniel que tú dispusiste tu corazón, Dios te escucha cualquier oración. Así como cuando dispusiste tu día, el no comer, el no contaminarte con la comida del rey, siendo un niño, Dios te escuchaba, por eso eres tan eh, bendecido, le quiso decir. Entonces, amados estudiantes, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, sea como sea, aunque eso signifique la muerte, así como un horno de fuego, así como un foso de leones, ¿cierto? Dios nos escucha y Dios nos saca. Así que también, y termina el libro con señales del fin. Por eso que este libro es totalmente apocalíptico, es totalmente muy profético, valga la redundancia, libros profetas mayores, pero el mayor, las mayores profecías, muy controversial, como lo dije, de mucho estudio, de mucha, que hay que indagar demasiado, no solamente en la palabra, sino que también en libros históricos relacionados con la Biblia, para entender más, lo que quiere decir estas visiones. Van a escuchar y van a ver por internet muchas opiniones, las cuales muchas son diferentes. Y es por eso que uno tiene que también tener una propia opinión y tiene que indagar de forma personal y no quedarse con las cosas que pueda escuchar o ver. Así que ese fue el libro del profeta Daniel, amados estudiantes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso. ¿No? Bien. Les comento y les hago recordar